Bueno, pues como ven que una creadora de contenido de nombre Julie Tays ha recibido una queja formal por parte de los abogados de Hailey Bieber tras que a la modelo no le pareciera un video que esta creadora de contenido publicaría donde ella se encargaba de desmenuzar un poco la relación que ella sostiene con su marido Justin Bieber. Video que encima de todo vale la pena mencionar, Hailey habría reposteado en un inicio. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. No, manas, y la verdad a mí esta situación sí me tiene muy a descontento, y con Hailey, ni siquiera con esta creadora de contenido, porque no sé si ustedes lo sabían, pero esta no es la primera vez en la que esta muchacha decide utilizar su poder, su fama y su dinero para buscar silenciar a creadores de contenido microscópicos en el internet. Y cuando digo microscópicos me refiero a que ni siquiera sus palabras tienen un impacto o un alcance tan grande como para que el efecto que sus videos pudieran llegar a tener en redes sociales se tradujera después a la vida real de esta modelo. Yo entiendo perfecto que habrán personas allá afuera que dirán, bueno, pero ¿a quién le va a gustar que se esté hablando de una relación de la cual las personas solamente ven lo que se publica en internet, en redes sociales o de manera pública? Se vale que te molesten este tipo de opiniones, pero ¿qué no lo correcto en este tipo de casos sería actuar como cualquier persona normal y emocionalmente madura y bloquear a estos individuos en lugar de andarles mandando a tu equipo legal entero como si se tratara de una megacorporación que le está haciendo daño a tu imagen pública? Se los dejo ahí a forma de reflexión. Hagan de cuenta entonces que pues por allá en los Estados Unidos viviría una creadora de contenido de nombre Julie, quien es psicóloga de profesión. Hace unos días Julie publicaría un controversial video en su perfil donde ella se dedicaría a desmenuzar un poco la verdadera naturaleza detrás de la relación romántica entre Hailey Bieber y Justin Bieber. En este video, por ejemplo, Julie señalaba a la modelo con un término que ella definía como codependiente tolerante. De acuerdo a lo que esta psicóloga explicaba, al parecer esta palabra o esta frase significaba que Hailey estaría dispuesta a aceptar cualquier tipo de maltrato, ya fuese físico, psicológico, emocional o del estilo que se quieran imaginar, con tal de estar al lado de su hombre a causa de una gran dependencia emocional. En su video, Julie también exploraba diferentes situaciones a las cuales hemos visto que Justin ha sometido a Hailey de manera pública para justificar su percepción, su hipótesis, y mencionaba también por ahí que, por ejemplo, para ella, Justin no puede ser considerado como una buena pareja, ya que ella percibe que el muchacho, el cantante, tiene una dependencia a las sustancias. Y de acuerdo entonces a este postulado, Julie comentaba que una persona con una dependencia a cualquier situación, a cualquier sustancia, no puede ser una buena pareja y que comúnmente entonces se va a convertir en un agre y lo que sigue con Sor. La verdad, y yo estoy de acuerdo con lo que muchas de ustedes van a opinar, estas palabras sí resultan bastante fuertes de externar de manera pública. Sin embargo, no deja de ser una opinión válida. Yo sí entiendo que pueda generar descontento, como les mencionaba al inicio del video, que haya personas allá afuera hablando sobre tu marido, tu relación, sobre tu carácter, sobre lo que haces y lo que no haces, cuando al final del día es verdad que estas personas que se encuentran en internet no te conocen en físico, nunca han interactuado contigo, y todos los supuestos que estas personas tienen parten solamente de pequeños vistazos que tú les has permitido tener a tu vida de manera pública. Con eso, de nuevo, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que a mí no me parece bien es que al momento en el que tú no estés de acuerdo con estas opiniones, se te haga más fácil enviar a un equipo legal entero en contra de esa persona en lugar de nuevo solamente bloquear el perfil. Encima de todo, lo que verdaderamente volvería controversial toda esta situación sería el hecho de que muchos internautas se percatarían de que Hailey Bieber terminaría por repostear esta pieza de contenido en TikTok. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Ahora parece ser que un perfil ajeno al de Julie, la psicóloga, habría resubido su contenido a su propio perfil y este video sería el que Hailey repostearía. Como ustedes bien lo sabrán, si es que tienen cualquier noción de la cultura del internet, de cómo funcionan las redes sociales y demás, normalmente cuando una figura pública grande o cualquier persona allá afuera decide repostear uno de estos videos, pues las personas o la audiencia suele entender que está entonces condonando o aprobando la información que en estos videos se comparte. Entonces muchos internautas llegaron a la conclusión de que probablemente Hailey Bieber entonces sí estaba de acuerdo con Julie en el sentido de todos los diagnósticos que le estaba adjudicando a ella y a su relación. Sin embargo, resultaría ser el caso que unos días posteriores a que se empezara a agrandar este chismecito, Hailey tomaría sus redes sociales, particularmente Insta, para publicar una historia donde ella aclararía que le parecía muy desagradable la obsesión que tenían las personas allá afuera de hablar de ella, su relación y su marido, dejando en claro que encima de todo no sabía por qué la estaban acusando o por qué le estaban mandando mensajes a su inbox con relación a haber compartido un video donde se hablaba mal de su relación romántica, ya que según ella esta sería información
información falsa. Sin embargo, manas, el internet tiene memoria y el internet no olvida. Y al momento en el que Hailey trató entonces de lavarse las manos con relación a no haber recompartido este video, comenzaron a salir capturas de pantalla y también grabaciones de pantalla a diestra y siniestra que demostraban cómo es que lo que Hailey estaba diciendo serían puras mentiras. Y es que si ustedes se ponen a buscar todo este tema en redes sociales, se toparán de nuevo no solamente con imágenes, sino con videos de personas ingresando al perfil de Hailey para después entrar a la sección de compartidos, donde se puede ver que efectivamente ella sí había recompartido este video donde se hablaba mal, entre comillas, de su relación y de su marido. Sí resultaba sumamente extraña la actitud entonces de esta modelo, porque pues bueno, ella por ejemplo pudo haber dicho, ay, ¿saben qué? Me están diciendo que compartí un video donde se habla mal de Justin, donde se habla mal de mí, de nuestra relación y demás. Quiero decirles que fue un simple error de dedo, no me di cuenta y hasta ahí dejar el tema. Sin embargo, lo que Hailey más bien haría para intentar resolver toda esta situación sería enviar a su equipo legal entero a mandarle una carta de tipo cease and desist a Julie. Ahora, estas cartas como tal, es importante que ustedes sepan, no tienen mucho peso legal, no son cartas que ya jurídicamente te obligan a parar cualquier acción que estés cometiendo, simplemente sirven más a forma de antecedente para que en caso de que esta situación escale o un conflicto en general escale, tú te puedas acercar con las autoridades y les digas, mira, ¿sabes qué? Yo ya le había avisado a esta persona que no me parecía su comportamiento, siguió incurriendo en esas mismas prácticas que a mí me hacen X o Y daño y bueno, entonces quiero que la pena que reciba sea todavía más severa. Es para eso que se utilizan más que nada. Sin embargo, no quiere decir que esta muchacha ya no pueda hablar de toda esta situación. Julie, por su parte, haría un video en su perfil aclarando todo este tema, diciendo que pues sí sentía un poco raro el hecho de que le hubieran aventado todo un bufete de abogados solamente por dar su opinión en redes sociales. De nuevo, yo entiendo a las personas que dicen que no es de buen gusto el estar hablando de relaciones ajenas. Sin embargo, siempre les pido que recuerden esta información y es el hecho de que las figuras públicas quieren que se hable de ellas. Las figuras públicas renuncian a su privacidad, ventilan todos sus trapitos al aire libre porque les conviene que hablen de ellos. Así es como hacen dinero, así es como se mantienen relevantes. El que una figura pública, en especial tan grande como lo es por ejemplo en este caso Hailey Bieber, se moleste porque haya personas allá afuera dando su opinión sobre las muestras de afecto o desafecto que se han dado entre ella y su marido en público, pues sí a mí me causa mucha confusión, porque si a ella no le parecieran todas estas narrativas que se están empujando en redes sociales, tan fácil como bloquear su celular, ir a abrazar a su marido y tener una cita en el cine si tan feliz es en su relación como ella dice ser, ¿no? En fin, por ahí este chismecito aquí no se termina. Y es que todavía en este segundo video, donde Julie estaría hablando sobre el cease and desist que ella habría recibido hasta su casa en Bali, quien se metería a todo este chanchullo ahora sería SZA, la cantante, que yo no sé esa mujer que tenía que hacer ahí. Nadie la llamó y de todas maneras decidió meter todas sus narizotas en este tema y ya también se está llevando su buena tunda. Por ahí SZA entonces le comentaría a Julie algo semejante a preciosa, pues tú eres una terapeuta o psicóloga certificada porque las aseveraciones que estás haciendo las dices con mucha confianza. Besitos. Afortunadamente, Julie no se quedó callada, no se sintió intimidada a pesar de haber sido confrontada por una celebridad cuya fanbase probablemente va a ir a atacarla y le respondió, hola SZA, sí, yo de hecho tengo una carrera en psicología, tengo incluso hasta una maestría y pues bueno, estoy dando mi opinión sobre este tema. Por ahí la cantante le volvió a responder ya un poquito más calmada, ya un poquito más controlada, que su hermana o alguna familiar suya también era terapeuta y que pues bueno, le resultaba a ella un poco delicado el estar haciendo esos videos juzgando a otras personas y diagnosticando a otras personas sin haber todavía tenido una consulta directamente con ellas. Y con eso yo estoy de acuerdo, pero al final del día, manas, recordemos que estamos hablando de una opinión que se compartió en redes sociales sobre una pareja cuya relación es pública. Encima de todo también aquí me gustaría recordarles que ustedes no necesitan ser expertas en absolutamente nada para dar su nunca apreciable opinión, su nunca popular opinión. Cada quien allá afuera se puede formar la opinión que le parezca porque justamente son opiniones, no son hechos como yo siempre les menciono. No tiene que tener uno una maestría en psicología para dar su opinión sobre cómo trata Justin a Hailey y viceversa. Pero pues bueno, a mí la verdad sí se me hizo muy desagradable el comentario de SZA porque de nuevo yo siento que tenía toda la intención de utilizar su fama para que la fanbase que ella tiene como cantante fuera e intentaran hostigar a Julie para que ella a lo mejor dejara de hablar de este tema, ya que evidentemente la carta esta del cease and desist no había sido suficiente. Pero bueno, a mí me gustaría saber de todas maneras ustedes qué opinan sobre todo este chismecito. Les digo, no es la primera vez en la que esta muchacha Hailey Bieber se comporta de esta manera y a lo que me refiero es tratando de utilizar su poder, influencia, dinero y demás para silenciar a creadores que de plano no tienen un impacto más allá de redes sociales, no tienen ni siquiera unas bases de seguidores enormes. Y pues bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo este tema. Yo las leo mientras con mucha atención
atención en comentarios. Pues como ven que en Florida, un candidato a la gubernatura de nombre James Fishback está intentando imponerle una serie de impuestos retroactivos a una creadora de contenido para adultos de nombre Sophie Rain, argumentando que el hacer este tipo de contenido es un pecado y los pecados deben ser castigados mediante la oficina tributaria del país. Manas, yo la verdad es que me gustaría decirles que es una broma muy grande la introducción que les di a este video, pero desafortunadamente esa es la realidad de los Estados Unidos hoy en día, 2026. Me parece a mí alarmante que cada vez más parecieran estar ellos acercándose a una segunda etapa de la Edad Media por todos los retrocesos que han tenido en materia social. No solamente ya, por ejemplo, le quitaron a las mujeres la opción de decidir sobre sus propios cuerpos, de tener autonomía sobre lo que ocurre con sus cuerpos, no solamente también ya quitaron muchos de los derechos que protegían a la comunidad LGBTQ+, a las personas que, por ejemplo, no se identifican con el género que se les asignó a nacer, también se están enfrentando a muchos retos actualmente en el país, sino que ahora encima de todos esos pensamientos extremadamente conservadores, hay candidatos a la gobernatura que están proponiendo a forma de campaña electoral el implementar impuestos sobre los pecados. Yo sé que a lo mejor al momento en el que nosotros escuchamos este postulado inicial, nuestra primera reacción sería como seres pensantes, congruentes y racionales, el reírnos por lo increíble que suenan estas palabras, pero yo la verdad sí quisiera invitarlas a que hiciéramos un análisis un poquito más detenido y un poquito más serio de este tema, porque lo que está ocurriendo aquí, no sé si ya lo han notado, es que una persona que es candidato a gobierno en Florida está proponiendo que se mezcle el Estado y la Iglesia. Y yo no sé si ustedes le han estado prestando atención a la historia, pero justamente ha sido la historia de la humanidad la que nos ha demostrado en diversas ocasiones cómo el mezclar estos dos pilares que conforman una sociedad nunca tiene como resultado algo positivo. Me sorprende mucho que, por ejemplo, en los Estados Unidos siempre miran desde arriba de sus narices a otras naciones, las consideran menos desarrolladas, las consideran menos inteligentes, las consideran menos importantes y se están comportando actualmente prácticamente como un Sudán 2.0, como un Irán 2.0, como un Pakistán 2.0. Vayan ahorita, si quieren, pausen el video, vayan e investiguen qué es lo que está ocurriendo allá en esos países, todas las protestas que ellos tienen hasta la actualidad, y son protestas y descontento ciudadano derivado del hecho de que tienen un régimen autoritario religioso. Y lo que aquí este sujeto está proponiendo es básicamente lo mismo. O díganme ustedes, ¿qué institución sería la encargada de determinar lo que es un pecado, lo que no es, cuáles sí se castigan, cómo se castiga cada uno, cuál de ellos es más grave por sobre los demás? Y encima de todo, aquí también estaríamos hablando de imponer una misma religión para todas las personas allá afuera, porque a lo mejor este sujeto es cristiano o es católico, no sé la verdad qué religión profese, pero muy probablemente cree en la Biblia. Como por qué otros ciudadanos se tendrían que someter a este texto religioso para que se les juzgue como culpables o inocentes y que encima se les ponga un impuesto a sus ingresos por cometer alguno de estos pecados que se describen en estos libros, cuando a lo mejor esas personas creen en otra religión, en otro Dios totalmente distinto y tienen otro esquema de valores diferentes? ¿No les resulta sumamente alarmante lo que este sujeto está proponiendo? Sería prácticamente una dictadura lo que ocurriría en este caso, porque solamente la persona en poder sería la encargada de decidir qué sí pasa como delito, qué no pasa como delito, qué es moral, qué es inmoral y demás. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Ahora, este candidato comenzó a atraer la atención de los votadores cuando hace unos días realizó una pequeña entrevista en un canal de noticias locales, me parece, donde le preguntaron cuáles serían las propuestas que él tendría para ganar la candidatura. Por ahí entonces este hombre mencionaba pues que tenía en mente implementar este supuesto impuesto sobre los pecados, mencionando que la razón detrás de su pensamiento es que pues bueno, al poner este tipo de castigos para las personas, los ciudadanos serían menos propensos a comportarse de manera inmoral. Y esta es la segunda ocasión en lo que va del video en la que yo les demuestro cómo este sujeto está utilizando términos que son más bien propios del estudio de la filosofía, una ciencia no exacta. No estamos hablando aquí de hacer leyes mediante el uso de ciencias políticas, sino que más bien estamos partiendo aquí de crear leyes y castigos basándonos en qué considera una persona que es moral e inmoral. Y pues la moralidad, no sé si ustedes lo sabían, pero justamente está determinada por el tipo de experiencias que nosotros como seres humanos individuales hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Afecta nuestro sentido de la moralidad el entorno en el que crecimos, en el que nos desarrollamos, la cultura en la que crecimos, el país donde vivimos, el idioma que hablamos, la religión que profesamos, y por ende no hay forma de determinar de manera universal qué sí es moral y qué no es inmoral. A lo mejor sí hay algunos postulados universales con los que todos podemos estar de acuerdo, como por ejemplo el acabar con una vida humana
no es moral. Sin embargo, incluso en este tipo de situaciones donde nosotros pensaríamos que todos estaríamos bajo el mismo entendido, hay aquellas personas que dicen, bueno, sí estoy de acuerdo siempre y cuando la persona sea inocente, pero si no es inocente, yo creo que sí deberíamos de poder acabar con la vida de ese individuo. Por eso es que existe la pena de desvivimiento en algunos estados de los Estados Unidos, mientras que en otros no es posible llevar a cabo este tipo de castigos. Entonces, a lo que quiero llegar es que no hay una manera concreta de poder definir correctamente qué sí es moral y qué no es inmoral, y por lo mismo sería un error enorme el tratar de crear leyes basándonos exclusivamente en la moralidad. Por ahí este candidato decía durante esta entrevista que, por ejemplo, él tenía en la mira a una creadora de contenido para adultos en particular de nombre Sophie Rain, mencionando que a ella y creadores de este tipo de contenido él pensaba castigarlas con este impuesto sobre los pecados, el cual él mencionaba que sería un impuesto del 50% sobre las ganancias netas de estos creadores. Cuando digo netas me refiero a ya habiendo pasado todas las demás reducciones tributarias que cualquier contribuyente tiene que cubrir cuando desempeña actividades económicas en un país, y que encima de todo también pensaba que las aplicaría de manera retroactiva, e invitaba públicamente en esta entrevista a Sophie Rain a ahorrar su dinero para poder entonces cubrir todos los impuestos que iba a tener que pagar cuando él se volviera gobernador. Háganme el bendito favor, manas, ¿y saben qué es lo que resulta más irónico de las palabras de este sujeto? Que son hombres como él los primeros consumidores del contenido que hacen personas como Sophie Rain. Algunas personas desafortunadamente sí estaban en los comentarios diciendo que ellos estaban de acuerdo con este tipo de políticas, y es justamente este un gran ejemplo de lo peligroso que puede resultar el estar intentando gobernar mediante el uso de la moralidad, porque precisamente van a haber personas que estén de acuerdo con que es inmoral hacer contenido para adultos y por ende se van a sentir satisfechos al momento de que a esas personas se les castigue. Pero lo que esas personas no se han puesto a pensar es en qué pasaría si el día de mañana a este sujeto, al gobernador, se le ocurre decir, ¿saben qué? Ahora resulta que a mí se me hace inmoral el que los niños se queden solos en la casa sin que nadie los cuide. Vamos a hacer que las mujeres ahora se queden porque las mamás deben de estar en casa cuidando a sus hijos. Ya no pueden trabajar. Se les prohíbe a las mujeres trabajar. Habrá personas todavía para ese punto que estarán de acuerdo con este tipo de políticas. Sin embargo, ¿qué pasaría si después de un tiempo este sujeto vuelve a salir y decir, ¿saben qué? Pensándolo bien, ya también yo decidí que es inmoral que personas que no sean de tez blanca, que hombres que no sean de tez blanca tengan negocios? ¿Por qué tienen negocios? No les corresponde, ellos ni siquiera son de este país. Así que de ahora en adelante solamente es moral que los hombres blancos tengamos negocios, todos los demás tienen que ser solamente obreros trabajadores. Y así va segregando y segmentando a la población, desunificando a las personas de tal forma en el que al momento en el que ya todo el mundo cae en cuenta que solo hay un porcentaje mínimo de la población siendo beneficiado, ya no se pueden unir para poder a lo mejor derrocar ese gobierno, que es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones en otros países a lo largo de la historia. Yo sé que a lo mejor ustedes pueden pensar que yo estoy exagerando con todas estas conclusiones o con todos estos escenarios fatalistas, pero yo sí siento que aquellas personas que dicen que las cosas no son para tanto o las cosas no son tan serias, solamente llegan a esa conclusión porque a lo mejor carecen de cultura o carecen de formación o incluso hasta de visión para darse cuenta que justamente son estos pequeños actos que en un principio parecen inofensivos los que luego resultan en tragedias sociales humanitarias a gran escala. ¿Ustedes no creen que a lo mejor, por ejemplo, en Alemania también las personas no pensaron igual de que, bueno, ahorita a lo mejor están tratando de identificar quiénes de nosotros son judíos y quiénes no? No pasa nada. Bueno, es que ahorita a lo mejor sí les están pidiendo a los judíos que carguen documentos para identificar su identidad y comprobar que están legalmente en este país, pero no pasa nada. Bueno, sí, ya a lo mejor los pusieron en sus propios vecindarios, no pasa nada. Bueno, sí, los están metiendo en hornos, pero no pasa nada. Y no es sino hasta años después que se dan cuenta de todas las atrocidades de las que fueron testigos y que no decidieron hacer nada, no decidieron alzar la voz porque ya era demasiado tarde para hacerlo. En fin, sí les quería compartir toda esta historia más que nada pues para advertirles que no se tomen a este tipo de personas como este candidato a la ligera. De nuevo, yo siento que es fácil burlarnos de estos individuos y hacerlos menos porque ¿quién votaría por ellos? Sin embargo, recordemos que hay muchas personas allá afuera ignorantes que justamente no le verían nada de malo a las políticas que este hombre está tratando de impulsar, y es el deber, creo yo, de todas aquellas personas que sí tengan, aunque sea un gramo de conciencia, el impedir que esas personas lleguen al poder o que esas personas se salgan con la suya. En fin, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta terrible situación. La verdad es que a mí me parece impresionante, como les mencionaba en un inicio, cómo es que cada vez pareciera ser que los Estados Unidos está más y más cerca a una segunda época medieval. Sé que la época medieval ocurrió más bien en Europa, pero bueno, se los estoy poniendo nada más de ejemplo para que se den una idea más o menos de a lo que me refiero, a lo terrible que considero que está el país actualmente. Y pues bueno, yo mientras tanto las leo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.